Voy a hacer este posavasos, que es un girasol. Bueno, es la forma de hacer, hay muchas formas de realizarlo, pero aquí yo voy a hacer una. Y voy a agarrar hilo cristal con doble hebra para hacerlo un poquito más grueso y que no me salga tan delgadito. Haciéndolo con doble hebra, la textura queda más plana y un poco más gruesa. Entonces voy a ocupar hilo cristal, doble hebra en color negro y un gancho del número 3. Y voy a iniciar, como todos mis trabajos, con un nudo de inicio. Un nudo de inicio que no lo cuento como punto. Y voy a iniciar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a cerrar esta serie de cadenas con un punto deslizado y me va a quedar este circulito central. Dentro del circulito voy a hacer, aquí voy a iniciar con 1, 2, 3 cadenas que cuentan como un primer macizo, 1, 2 cadenas de separación. No, bueno, en la primera vuelta no vamos a hacer, no voy a hacer cadenas de separación, voy a hacer 3 cadenas que cuentan como un macizo y los demás dentro del círculo. Ahí está. Y llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 macizos. Y voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer macizo, ¿sí? Y hago mi deslizado así y cierro esta vuelta. La siguiente vuelta la inicio con 1, 2, 3 cadenas que cuentan como un primer macizo, 1, 2 cadenas de separación, monto mi gancho y voy a hacer en el siguiente punto un macizo, así, 2 cadenas y en el siguiente punto un macizo, 2 cadenas y en el siguiente punto un macizo, 2 cadenas y un macizo, 1, 2 cadenas, un macizo, 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 2 cadenas,
un macizo, 2 cadenas y un macizo. Y tienen que ser también igual que la primera vuelta, 12 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí me falta una, 2 cadenas y voy a cerrar uniendo con el primer macizo. Voy a cerrar con un punto deslizado. Ahí termino mi vuelta y ahí está. Me voy a recorrer a este espacio de cadenas con un deslizado. Y en este espacio de cadena yo voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que cuentan como un primer macizo. Y en este mismo espacio igual voy a hacer 1, 2 macizos más para tener en total 3 dentro de este espacio. Una cadena de separación y en el siguiente espacio de cadena voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3. Una cadena y en el siguiente espacio repito lo mismo. 3 macizos. 1, 2 y 3. Una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos. 1, 2, 3. Una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos. 1, 2 y 3. Una cadena y en el siguiente espacio 1, 2 y 3. Una cadena y 3 macizos en el siguiente espacio. 2 y 3. Y aquí ya se me terminó mi hilo. Voy a tomar más de color negro. Y bueno, yo aquí estoy trabajando con doble hebra porque quiero que quede un poco más firme el posavasos o el aplique que estoy haciendo. Entonces voy a continuar haciendo con doble hebra lo mismo. Entonces aquí nada más voy a unir, voy a anudar aquí. Y voy a continuar y en cada espacio de cadena yo estoy haciendo 3 macizos. Aquí 3, 3, 3, 3, 3, 3 y voy a terminar esta vuelta igual. Aquí es un espacio de cadena entre cada grupo de 3 macizos. Entonces aquí hago mi cadena y continúo con los macizos y llevo 1, 2, 3, una cadena y 1, 2 y 3. Una cadena y continúo con 1, 2, 3. Una cadena y 1, 2, 3. Una cadena, 1,
2, 3 y una cadena. Y voy a cerrar esta vuelta uniendo con el primer macizo que hice al inicio de esta vuelta, así con un deslizado. Y ahí está. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es deslizarme hasta este espacio de cadena que está aquí. Entonces, con puntos deslizados me voy a recorrer, ¿sí? Y aquí, para que vean cómo se hace el cambio de color, yo aquí voy a cortar la hebra doble negro que utilicé para hacer el centro de la flor. Y voy a tomar, a ver si este sí me alcanza, el amarillo. Y aquí, para recorrerme a este espacio que está aquí entre cadenas, ¿sí? Voy a insertar mi gancho y como si fuera yo a deslizar el hilo negro, en lugar de jalar el negro voy a jalar el amarillo, y con esto yo ya me deslicé y cambié de color, ¿sí? Y entonces aquí voy a iniciar ya la siguiente vuelta, que es 1, 2, 3 cadenas que cuentan como un primer macizo, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2 cadenas de separación, monto mi gancho y en este mismo espacio, ya me estoy equivocando, aquí es a donde ya hice mi cambio de color, ok, ¿sí? Voy a hacer una cadena nada más, ¿sí? Voy a montar mi gancho aquí y voy a hacer un punto bajo aquí, así, una cadena, monto mi gancho y voy a ir perdiendo estas hebras conforme voy tejiendo. Entonces las voy a ir jalando hacia acá, hacia este espacio, porque conforme voy a ir tejiendo las voy a ir perdiendo, ¿sí? Entonces aquí en este grupo de 3 macizos que hice en la vuelta anterior, voy a insertar mi gancho en medio de los 2 primeros macizos, así, ¿sí? Así. Y voy a seguir haciendo macizos de 2 sacadas. Aquí tengo un macizo y hago 2 cadenas, monto mi gancho nuevamente y ahora lo voy a hacer, voy a pasar este macizo y en medio de estos dos voy a hacer el otro macizo, así, ¿sí? Y me va a quedar así. Voy a hacer una cadena y ahora en el espacio de cadenas que está aquí entre los grupos de macizos de la vuelta anterior voy a hacer un punto bajo, así, y vuelvo a hacer una cadena, monto mi gancho y ahora en medio de los 2 primeros macizos voy a introducir mi gancho y voy a hacer un macizo. Voy a hacer 2 cadenas de separación, monto mi gancho y ahora en medio de estos 2 macizos voy a hacer el otro macizo. Una cadena y ahora entre los grupos de macizos aquí voy a hacer un punto bajo. Y así me voy a ir toda la vuelta hasta terminar. Una cadena y en medio de estos 2 macizos voy a introducir mi gancho y voy a hacer el primer macizo, ¿sí? Y ustedes ven cómo voy perdiendo estas hebras conforme voy tejiendo, se van perdiendo estas hebras. Esto es una forma de perder la hebra conforme se va tejiendo y evitar cortarlas o que nos estén estorbando. Y vean cómo por atrás
la hebra ya se fue perdiendo y se va metiendo entre el tejido conforme se va avanzando. Entonces aquí ya hice un macizo, ahora me tocan 2 cadenas de separación, monto mi gancho y en medio de estos 2 macizos yo voy a hacer otro macizo. Una cadena de separación y ahora en este espacio de cadenas yo voy a hacer un punto bajo. Una cadena de separación y entre estos dos hago un macizo. 2 cadenas y ahora entre estos dos otro macizo. Una cadena y un macizo, un punto bajo aquí. Una cadena y en medio de estos dos un macizo. 2 cadenas y en medio de estos dos voy a hacer otro macizo. Una cadena y un punto bajo aquí. Una cadena, en medio de estos dos un macizo. 2 cadenas y en medio de estos dos un macizo. Una cadena y un punto bajo en este espacio. Una cadena, un macizo en medio de estos dos. 2 cadenas y en medio de estos dos un macizo. Una cadena y en este espacio un punto bajo. Una cadena en medio de estos dos macizos, un macizo. 2 cadenas y en medio de estos siguientes macizos un macizo, una cadena y un punto bajo aquí, una cadena y en medio de estos dos un macizo, una cadena, 2 cadenas y en medio aquí un macizo, una cadena y un punto bajo en este espacio, una cadena y en medio de estos dos macizos un macizo. 2 cadenas y en medio de estos dos un macizo. Una cadena y en este espacio un punto bajo. Una cadena en medio de estos dos un macizo. 2 cadenas y en medio un macizo, una cadena y en este espacio un punto bajo, una cadena y un macizo, 2 cadenas y en este espacio un punto bajo, ¿sí? Una cadena y aquí termino mi vuelta haciendo un deslizado así y termino esta vuelta y vamos, bueno, voy a hacer la última vuelta. Este no me va a alcanzar, ese sí que es una tragedia, pero entonces voy a hacer lo siguiente. Como no me va a alcanzar este poquito que tengo y ya no tengo más de este color en este momento, lo que voy a hacer es recorrerme. Yo voy a continuar aquí con puntos deslizados, me voy a recorrer hasta llegar aquí en medio de estos dos macizos, así, así, ¿sí? En este último, aquí voy a cortar mi hebra. Y voy a hacer lo mismo que hice en el cambio de color del
del del negro al amarillo. Entonces, ahora voy a meter entonces este tono, y en lugar de jalar esta hebra en color amarillo que yo venía tejiendo, voy a hacer este cambio de color y voy a jalar la hebra que ahora con la que voy a trabajar, ¿sí? Así. Y voy a continuar entonces aquí con 1, 2, 3 cadenas que cuentan como un primer macizo. Monto mi gancho y dentro de este mismo espacio voy a jalar estas hacia acá para que conforme vaya tejiendo estas hebras se vayan perdiendo. Entonces introduzco mi gancho aquí y voy a continuar haciendo macizos de 2 sacadas. Aquí llevo 2, 3 y 4. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y voy a introducir mi gancho aquí y después en el macizo voy a levantar aquí estas hebritas y voy a jalar la hebra así para hacer este piquito. Monto mi gancho y dentro del mismo espacio continúo haciendo 4 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4 macizos, ¿sí? Una cadena y voy a hacer un punto bajo. Aquí donde hice el punto bajo de la vuelta anterior, introduzco el gancho y voy a hacer mi punto bajo. Ahí está. Una cadena, monto mi gancho y ahora en el siguiente espacio entre macizo y macizo aquí voy a hacer 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y introduzco mi gancho aquí y en el macizo levanto unas hebras y hago un deslizado para hacer este piquito. Continúo haciendo 4 macizos dentro de este mismo espacio. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Una cadena de separación y en este punto bajo voy a hacer un punto bajo, una cadena y repito lo mismo. Entre macizo y macizo, aquí voy a hacer 4, 1, 2, 3, 4 macizos, 1, 2, 3 cadenas y aquí levanto esta hebra de la cadena y luego levanto la hebra del macizo, jalo todos y me va a quedar este piquito y continúo con 1, 2, 3 y 4 macizos, una cadena y aquí en este punto bajo hago un punto bajo, una cadena y ahora en este espacio voy a hacer 4 macizos, 1, 2,
3, 4, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, levanto esta hebra de la cadena y levanto la hebra del macizo, ¿sí? Y ahora los voy a jalar con un deslizado así, ¿sí? Y ya tengo mi piquito aquí y voy a hacer ahora mis 4 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 3 y ya se me hizo un nudo aquí. Y 4 macizos, una cadena y en este punto bajo un punto bajo. Una cadena y ahora voy a pasar aquí en medio de estos 2 macizos y voy a repetir lo mismo que he venido haciendo. 4 macizos, aquí llevo 2, 3, 4, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, levanto esta hebra y las hebras del macizo y así. Continúo con 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena y un punto bajo encima de este. Una cadena y voy a continuar aquí con lo mismo. Son 4 macizos. Llevo 2, 3 y 4. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, levanto esta hebra y la hebra del macizo, así, y mi deslizado, ¿sí? Monto y 4 macizos, 1, 2, 3, 4. Una cadena y un punto bajo. En este punto bajo una cadena y ahora en el otro espacio 4 macizos, 1, 2, 3, 4, 3 cadenas y levanto esta hebra de cadena y luego levanto hebra del macizo y hago un deslizado así, ¿sí? Y 4 macizos, 1, 2, 3, llevo 2, 3 y 4. Una cadena y un punto bajo en encima de este punto bajo. Una cadena y continúo con lo mismo así hasta cerrar la vuelta, ¿sí? Entonces aquí son 4 macizos, 3, 4, 3 cadenas, 1, 2, 3, levanto esta hebra de cadena y levanto la hebra del macizo y hago mi deslizado y continúo igual, 4 macizos, 1,
2, 3 y 4. Una cadena y aquí un punto bajo. Una cadena, uno, dos, tres, cuatro. Tres cadenas, una, dos, tres, y aquí levanto esta cadena, esta hebra de cadena y luego esta hebra de macizo y hago un deslizado y hago 4 macizos. 1, 2, 3, 4. Una cadena y un punto bajo aquí encima de este punto bajo, una cadena y 4 macizos. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, levanto esta hebra y la hebra del macizo y hago un deslizado, ¿sí? Y 4 macizos. 1, 2, 2, 3 y 4 macizos. Cuatro macizos, una cadena y aquí encima de este punto bajo un punto bajo, una cadena y 4 macizos. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas, 1, 2, 3, así y así, y hago mi deslizado. 4 macizos, 1, 2, 3 y 4. Una cadena y sobre este macizo, sobre este punto bajo, un punto bajo, una cadena y en este espacio yo voy a hacer 4 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4. 3 cadenas, 1, 2, 3 y levanto esta hebra de cadena y luego la hebra del macizo y hago un deslizado y continúo con los 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena y un punto bajo. En este punto bajo y aquí voy a introducir el gancho en este primer macizo que hice de la vuelta y voy a hacer un deslizado
para cortar ya. Y ya terminé la vuelta. Aquí voy a hacer un nudo. Voy a hacer este nudito. Ahí está, ¿sí? Y ahora sí, las hebras que estuve perdiendo y que se ven al final aquí, hay que cortarlas para que no se vean. Son cortar sobrantes. Este es el revés y este es el derecho. Aquí tuve que hacer combinación de color porque se me terminó el hilo de este color y continué con este, pero fíjense que me gustó más como quedó esta. Así es que ya saben, pueden combinar el amarillo y después la siguiente vuelta, que es la última, con este color que es naranja. Sí, es como naranjita, pero le da más el tono al girasol, este que este. Pero bueno, ahí están las dos opciones. Y sin querer, pues como que me gustó más este ya. ¿Sí? El centro puede ser negro o puede ser café oscuro. Y bueno, pues así quedan mis posavasos listos ya para usarse y poner mis tacitas en ellos, colocarlas y se ven muy bonitos. Este quedó también lindo, ¿eh? Pueden hacer esta combinación, esta variación de color y ya saben, en esta vuelta puede quedar el amarillo y ya en la última vuelta este tono de naranja, o lo pueden hacer las dos últimas vueltas con un solo color que sería el naranja o el amarillo. Y así quedan los girasoles para poder hacer muchos posavasos. Gracias por ver este video y gracias por llegar hasta aquí. Me despido y nos vemos en el siguiente video. Bye.